Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Chan, soy coordinadora de contenidos en Novasis. El día de hoy tenemos esta sesión para hablarles sobre una nueva herramienta que tenemos como visionarios y apasionados de la transformación digital. Siempre estamos innovando y también indagando, usando nuevas herramientas que tenemos, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la digitalización de procesos. Inmersos en la era de la transformación digital, hoy es muy importante tener herramientas que aporten a tener un control dentro de cada área. El día de hoy tenemos por acá a Kevin Merlos. Él es CEO y director de proyectos en Novasis. Él va a estarnos compartiendo sobre la herramienta, nos va a hablar sobre qué es, en qué áreas aporta esta herramienta dentro de la organización, así como también nos va a hacer una pequeña demostración del sistema para que puedan ver sobre qué es lo que les vamos a hablar el día de hoy y cómo es su funcionalidad. Kevin, te cedo totalmente la palabra para que puedas empezar a compartir con nosotros desde nuestra experiencia las bondades de esta gran herramienta. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Como indicaba Andrea, ya con esto vamos a dar inicio y vamos a explicar el día de hoy este sistema, aplicación bajo el ecosistema de las aplicaciones de Zoho. Para los que nos conocen, pues ya sabrán que representamos varias marcas empresariales, pero esta es muy particular porque viene a ser algo no tan común, pero las empresas que necesitan automatizar procesos o documentar procesos en sus organizaciones y actualmente no saben cómo, podrían utilizar este tipo de solución para empezar a documentar de una forma más ágil y digital, ¿verdad? Todo este tipo de procesos que vamos a hablar hoy. Control es un sistema de la familia de Zoho, de la gran marca y empresa Zoho, que nace de la necesidad de que las organizaciones administren sus propios procesos de una forma amigable, de una forma más práctica, que no sea algo sumamente complejo, sino que cualquier organización que tenga algún proceso que necesite documentar o que lo lleve en alguna hoja de Word, alguna hoja de Excel, o que tenga que estarlo imprimiendo para completarlo de forma manual. Entonces, ese tipo de procesos, y más aún aquellas empresas que están en vista de una certificación ISO 9001, por ejemplo, entre otras, buenas prácticas de manufactura o demás. Entonces, todas esas organizaciones y estos ejemplos que digo, normalmente uno no sabe cómo los documenta y los digitaliza. Entonces, dicho eso, ahora sí entramos con la aplicación Control. En este sentido, Control lo que viene a hacer es facilitar el paso a paso de la documentación de un proceso. Entonces, para los que no sepan, documentar un proceso tiene sus complicaciones. Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de definición. El proceso pues, obedece a una entrada y a una salida o resultado para que funcione bien, pero la manera correcta de hacerlo y documentarlo pues varía de empresa en empresa. No hay una forma perfecta que digamos que todos debamos de llevar o tener de la misma forma, pero voy a referirme siempre un poquito bajo los estándares internacionales como es ISO 9001, que siempre hay una entrada y hay uno o varios outputs o resultados o salidas por cada proceso. Y a lo largo de ese proceso, pues entonces tenemos distintos actores. Actores que documentan, que comentan, que aprueban, que rechazan, que reasignan, vuelven a asignar. O sea que a lo largo de ese proceso hay varios elementos o varios componentes que le permiten que el proceso realmente fluya y tenga sentido y no solamente sea eh, tal vez escribir y no darle ningún propósito. Vamos a ver ahorita, dentro de un momento, que parte del sistema Control, entre las automatizaciones que hay, tendríamos la posibilidad de colocar procesos de autorización, procesos de aprobaciones, reasignaciones, forzar a los usuarios a que completen ciertos datos o ciertas actividades, simulando el hecho de un proceso que ustedes podrían hacer de manera más manual o en un Excel o en un Word, simulándolo, pero automatizándolo de una forma más amigable.
Bien, pasando esto, la manera en cómo Control funciona, y aquí vamos a poner algunos ejemplos en distintas industrias o áreas, procesos. Control viene a ser tan amigable que nos permitiría crear una serie de etapas dentro del proceso y cada una de esas etapas darle automatizaciones o forzar al sistema que le pida a los usuarios completar ciertos datos para que pueda avanzar a la siguiente etapa del proceso. Vamos a hacer un par de ejemplos o mencionarles. En la parte financiera, cuando una empresa, por ejemplo, necesita tener alguna aprobación de un viático o tal vez tendría tener la aprobación de, no sé, alguno o varios días de vacaciones, por ejemplo. Entonces, si no tuviéramos este tipo de solución, probablemente lo que haríamos es, o tenemos algún formulario, un formato impreso, que si estamos en una oficina, el colaborador tendría que llenar, tendría que mandarlo a administración, esperar que alguien a administración lo revise, lo lea, lo apruebe, o lo manden a gerencia, y gerencia lo revise, lo lea y lo apruebe, para luego devolverlo al área de administración y así luego hacia el colaborador. También en temas financieros, ya mencionábamos el tema de viáticos. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un formulario impreso nuevamente en donde en su empresa tengamos el caso de que el formulario dice el monto estimado que queremos de viático, el motivo, la fecha, de qué fecha a qué fecha y la persona que lo solicita, entre otros datos? Y la misma dinámica, tendrían que llenarlo, pasarlo a finanzas, finanzas lo revisa, alguien lo aprueba, luego lo regresan a la persona que lo solicitó y luego por último es el desembolso del dinero de esos viáticos por X o Y actividad que va a tener el colaborador. Entonces, ese es un ejemplo que es muy común, pasa en muchas empresas y podríamos digitalizarlo con un sistema de este tipo. Ahora, en temas de marketing, hablemos, por ejemplo, nos pasa mucho en temas de presupuesto. ¿Qué tal si la persona del área de mercadeo necesita aumentar el presupuesto y tiene que hablarlo con el departamento de marketing, con la dirección de marketing y luego con finanzas? Entonces puede que sea el mismo ejercicio. Exista algún Word o tal vez exista algún Excel o en el peor de los casos exista algún documento impreso que luego lo tienen que compartir con todas estas personas para que al final sea aprobado o rechazado la solicitud del aumento de presupuesto en marketing. Bien, entonces, de ese tipo de casos hay muchos, hay muchísimos. Y para las empresas que están bajo una norma ISO 9001 o aspiran a una norma ISO 9001 o tal vez están en alguna otra norma internacional que requiere que documenten los procesos, hay muchos papeles impresos que tienen que estar almacenados por años o tienen que estar pues documentados porque bajo cualquier auditoría de una certificación o alguna otra empresa que les audite, tienen que tener esos documentos impresos ahí. Bueno, hoy en día con tanto avance y con tanta necesidad de la transformación digital, cada vez más las empresas necesitan aspirar a digitalizar sus procesos y no acumular papel tras papel tras papel. Entonces, en este sentido, lo que haríamos con Control y nos permite, aquí mencionamos varios de algunos beneficios o por lo menos bondades que este tipo de soluciones nos pueden traer a nuestras empresas. Entre ellas es la centralización y visibilidad de los procesos. Tener un proceso en papel, o sea, cuesta darle trazabilidad, cuesta mucho saber en qué momento va el proceso, cuesta muchísimo. No nos da alertas, los papeles y todos los talonarios de papeles guardados en un folder o en donde sea, no nos avisan, no nos dicen que ya expiró, no nos dicen qué estatus está, no nos hacen ningún tipo de resumen. Y bueno, aquí voy a mencionar también otro ejemplo muy difícil y no es para sentirnos mal, pero yo sé que hay muchas empresas que aparte de documentar todo en papel, cuando la gerencia pide que automaticen o digitalicen todo eso, hay dos grandes caminos. O número uno, empezamos a tener a una persona dedicada a tomar fotos o hacer scan de eso
y empezarlo a guardar en algún disco duro y ya con eso lo digitalizamos, lo cual eso es mitad verdad y mitad mentira, porque digitalizar o escanear un montón de papeles, es cierto que lo vamos a tener guardados en la nube, pero eso no nos va a decir si ya venció, si en qué momento está el proceso, no nos va a dar ninguna alerta. Entonces, o sea, hay muchas empresas que hacen eso para digitalizar un proceso. Ahora, hay otras empresas que se dan cuenta que necesitan tener todo lo que dice el papel escrito, impreso. Si tenía 10 preguntas y la gerencia les pide, bueno, necesito tabular y necesito saber en qué estatus está o qué información resumen tengo yo de esos 100 papeles de procesos que tengo en mi empresa. Bueno, el peor de los casos es que tengamos que contratar a alguien en la empresa que esté documentando todos esos papeles impresos. Y esto no es ninguna novedad para nadie. Hay muchas empresas que todavía lo siguen haciendo así y tienen a alguien sentado en una computadora escribiendo y transcribiendo todas las preguntas y respuestas de cada uno de esos papeles impresos. Es difícil, es muy rudo trabajar así, pero si la gerencia no tiene otra forma, en realidad pues, tienen que hacerlo así. Bien, entonces por eso el tema de la centralización, el tema del cumplimiento de procesos, la colaboración, el trabajo en equipo, automatizar los procesos, generar informes eh, y bueno, y crecer en más y más procesos es lo que nos facilitaría muchísimo este tipo de soluciones. Bien, ahora sí, dicho esto, voy a ir al sistema. Quiero que hagamos un recorrido, voy a explicarles varios ejemplos y de esta manera vamos a ir en conjunto conociendo qué tipo de bondades o cómo podríamos usarlo en nuestras instituciones. Y esto no está enfocado a un tipo de institución en particular, simplemente puede estar enfocado a cualquier empresa que necesite digitalizar sus procesos. Vamos a ver, listo. Muy bien. Dicho esto, pasamos ahora acá al sistema. Control, bajo el ecosistema de las aplicaciones Zoho, pues tiene una versión web y tiene una versión móvil también. En ambas versiones podemos documentar el proceso y estar utilizándolo sin ningún problema, tanto en la web o de manera offline con el celular. Porque las aplicaciones de Zoho, y en este caso Control, como son nativas de Android y de iOS, no necesitan tener internet para funcionar necesariamente, sino que cuando vuelve la red, se vuelve a conectar con el sistema en línea. Entonces, dicho eso, vamos a revisar por acá. Empezamos con la premisa de que Control nos permite tener acá una lista completa de cuáles son esos procesos que están documentados o están en progreso, están finalizados. Entonces, esta primera ventana que vemos acá supone ser una ventana sencilla que podemos modificar en base a las columnas que vemos aquí. Y esto que ven es un ID único por cada proceso, un título, una fase, fechas, propietarios, entre otros datos. Esta vista que estamos acá viendo en este momento se puede cambiar según cada necesidad. Entonces, vamos a ver. Voy a darle clic al primero que veo por acá. Y lo que encontramos es rápidamente que este proceso, que se llama proceso de QA, creado por Kevin Merlos, y tiene un título, y tiene un código único, y tiene una fecha, nos dice que contiene ciertos campos. Entonces, estos campos, si hacemos clic en cada uno de ellos, pues tienen distintos tipos de información. Unos tienen fechas, otros tienen una lista desplegable, hay prioridades, hay un equipo, hay posibilidades de tomar o adjuntar documentos. Esto es lo que vemos por acá. Podemos dejar comentarios a lo largo de todo el proceso y más abajo tenemos una lista del histórico de actividades que han estado ocurriendo dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque de esta forma
es como el usuario de una manera muy amigable, no tiene que ser demasiado complejo. De hecho, esa es la forma en cómo Control fue pensado, no tiene que ser demasiado difícil de utilizar. Y voy a darle clic acá para que entiendan y vean conmigo el proceso que está detrás de esta documentación. Es decir, cada tipo de proceso que hagamos va a tener una secuencia. O sea, podemos hacer que exista un paso a paso con ciertos criterios y que dentro de este proceso obliguemos o pongamos de manera mandatoria, obligatoria ciertos campos, para que no avancemos de uno a otra fase sin antes haber cumplido con todo lo necesario de la fase anterior. Entonces, esto que miran acá es un ejemplo bien sencillo y aquí está todo el histórico de lo que ha sucedido. Entonces, vamos a ir un poco hacia atrás. Vamos a ver si creamos un proceso desde cero, acá agregar un nuevo proceso, la ventana que tendríamos es esta. Y en la parte de acá, arriba a la izquierda, tendríamos la lista de todos los tipos de procesos que hemos o tenemos disponible trabajar. Ahora, no necesariamente a todas las personas o a todos los usuarios que tengan acceso a Control van a tener que ver toditos los procesos de toditas las áreas. Existen distintos niveles de permisos y si hay procesos del área financiera, si hay procesos del área, depende de qué tipo de industria, si es del área académica, en una universidad, si es del área de marketing de otra empresa. Bueno, no necesariamente todos los procesos que están aquí tienen que mostrarse a toditos los usuarios. Se pueden mostrar solo los que ustedes indiquen. Ahora, vamos a hacer este ejemplo juntos desde cero, proceso de QA. ¿Qué es lo que tiene esta plantilla o esta pequeña plantilla? Pues tiene un título. Vamos a completarlo, proceso de QA Novasis Test. Vamos a poner un tipo de requerimiento. Estos campos están en inglés, pero se puede cambiar a español sin ningún problema. Voy a colocar evaluación de software. Estaría asignado a mi persona. Luego tenemos una prioridad. Podemos colocarlo en medio. Tenemos un campo de descripción. Favor analizar este software. Entonces, ¿qué significa? Probablemente este proceso de QA en una empresa de tecnología como la nuestra serviría para que cuando tengamos un nuevo sistema que evaluar, alguien ingresa a esta solicitud. Si no fuese yo la persona que evalúo, probablemente se lo asignaría tal vez a Andrea, si fuera Andrea quien evalúa el sistema, o quien sea que evalúe los sistemas, se lo asignaríamos a esa persona, con el objetivo de que nos dé una revisión de cualquier tipo. No sé si es una revisión técnica profunda, si solamente es revisar temas de precios, si es revisar temas de errores, lo que sea el motivo que querramos en este proceso, pues podríamos describirlo un poquito más en esta sección de acá. Favor analizar este software porque tenemos un cliente que necesita trabajarlo. Punto. Luego vamos con otros campos que tenemos por acá, temas de fechas, temas de documentos adjuntos, entre otros tipos de valores que podemos ingresar aquí. Muy bien. Vamos a colocar este por acá. Y ya con eso vamos a darle guardar. Muy bien. El proceso inicia en esta primera etapa y luego en la parte superior izquierda lo que vamos a ir viendo es la etapa actual y con un botón el proceso que continúa o la etapa que continúa en este proceso. ¿Para qué? Para no hacer que existan errores humanos, para evitar cualquier tipo de salto en el proceso y en definitiva depende de qué tan estricto uno quiera hacer en su empresa, pero por lo menos si queremos controlar de forma muy efectiva cada proceso, deberíamos de ser un poquito estrictos y por lo menos usar este tipo de opciones para no saltarnos etapas. Bien, si yo marco este botón por acá, luego el sistema me muestra otros campos obligatorios que tal vez antes no estaban obligatorios y ahora sí. Entonces yo puedo perfectamente venir por acá, marco una fecha,
cambio los campos, cambio lo que tenga que cambiar y de esta forma ya paso a la siguiente etapa. Entonces, la etapa actual está en progreso y existe otro botón que significa el trabajo completado. Ahora, aquí más abajo podemos ir viendo todas las fases que han ocurrido, podemos dejar comentarios o incluso si hay otra persona que tenga acceso a estos procesos, perfectamente otra persona podría venir aquí y podría dejarme un comentario y etiquetarme y a mí me llegaría una notificación para continuar la conversación. Entonces, voy a colocar un comentario con Andrea sobre esta solicitud. Listo. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, todos estos comentarios van a empezar a aparecer también aquí en la lista de actividades y también existe un módulo o una sección aquí abajo donde si hay procesos que se relacionan, entonces aquí abajo saldrían todos los procesos que están relacionados. Ahora, esto es porque hay empresas que requieren de un proceso que se conecte con otro proceso en algún momento y que tengan distintas actividades con distintos propietarios. Entonces, eso también es posible trabajarlo acá y saldrían en la parte de abajo todos esos procesos relacionados. Muy bien, entonces de esta forma continuaríamos hasta que completemos el trabajo. El trabajo está completado. Ya procedo a cerrar el proceso. Listo. Muy bien, cuando lleguemos a esto, el estatus actual está completado y existe un último botón para reabrir el proceso, si es necesario. Bueno, este ejemplo fue algo muy sencillo, pero muy útil porque ahora vemos que tenemos este proceso completado, nos hace un resumen de todo lo que pasó, pero el administrador o las personas que tengan el permiso para visualizar todo lo que está pasando a nivel de procesos, perfectamente ingresaría en esta ventana, miraría cuáles son todos los procesos que están trabajándose o según el filtro que querramos, quién es el propietario y aquí tendríamos todito ese panorama completo y claro. Bien, voy ahora a ir a una parte, un paso atrás, en donde en la configuración de estos procesos tenemos las opciones de crear plantillas, campos, forzar al sistema para crear más automatizaciones. Entonces, para que entendamos un poquito el alcance de lo que sería crear un proceso desde cero. Entonces, viene Control en esta sección de configuraciones, en automatización. Esta palabra de orchestration no es más que crear procesos. Entonces, vamos a ver. Voy a darle clic a este proceso de QA, que es uno que ya teníamos hecho. Y fíjense bien, esta ventana que ven acá es como un lugar donde se crean los formularios. El formulario de preguntas o de campos que va a aparecer en este proceso. Idealmente o de forma muy común, lo que sea que tengamos en un Excel o en un Word para que un usuario, una persona, empiece a completarlo, por lo menos deberíamos de ser capaces de crear esta plantilla según lo que tenga ese formulario o ese Excel. Claro, hay ejemplos aquí y hay empresas que pueden ser más complejas que otras en definitiva, pero lo que se trata de hacer es que por lo menos tengamos distintos tipos de campos, texto, texto múltiple, listas desplegables, fechas, números enteros, decimales, selección múltiples, documentos adjuntos, moneda, botones, casillas de selección, fechas, campos de tipo API. O sea, hay muchos tipos de campos que nos permitirían crear un formulario muy robusto en cada empresa. Entonces, pero bueno, yo sé que hay casos de casos, ¿verdad? He visto empresas que para completar un proceso tienen que completar una hoja de Excel sumamente robusta, muy compleja, y tal vez ese tipo de casos no caben en esto, porque son procesos demasiado complejos y ya no es un formulario tan, digamos, tan sencillo o amigable como esto, sino que se requiere algún sistema, ¿verdad?
un sistema hecho completo a la medida para eso. Pero todo lo demás que estamos acostumbrados a hacer en un Excel, en un Word, en un papel impreso, deberíamos de ser capaces de crearlo o recrearlo en este tipo de formularios. Entonces, si son campos de texto, bueno, arrastramos, soltamos, los colocamos por acá y así crearíamos el formato que querramos de la plantilla. Cuando tengamos los campos, que son estos que están viendo acá, podemos ir continuando y avanzando con la etapa del proceso. Entonces, documentar un proceso, o al menos darle vida a los campos de un formulario, sé que para los que no están acostumbrados a este tipo de soluciones, puede que sea algo o se mire muy complejo, pero no lo es. Simplemente vamos a ir creando etapas. Etapa inicial, etapa de análisis de requerimientos, proceso de QA y QA completado. Estos cuadritos blancos son las etapas que nosotros hemos definido en este proceso. Y los cuadritos azules son botones que tienen acciones. Entonces, botones que tienen acciones no es más que decirle al sistema que tal vez quiero campos obligatorios. Esto significa agregar estos dos campitos acá, así como también puedo agregar más campos. Dentro de todos los campos que hay en el formulario, yo podría hacer que esté obligatorio el propietario, por ejemplo, lo puedo poner mandatorio, le damos guardar y ya tenemos 3 campos más por acá. Y todo eso es en el botón de analizar requerimientos, por ejemplo. Ahora, hay un antes, hay un durante y hay un después. El después de presionar cualquier botón en control o en un proceso de control, lo que sirve o para lo que funciona es o para crear correos electrónicos automáticos, actualizar campos. Esto de actualizar campos podría ser algo así como capturar la fecha en el que cambiamos de fase o de estatus del proceso, o hacer un cálculo numérico, porque tal vez quiero saber cuántos días han transcurrido entre la etapa 1 y la etapa 2 del mismo proceso, o cualquier otro tipo de actualización de campos dentro del mismo formulario. Ahora, así también hay otros elementos que, por ejemplo, esto, configurar webhooks para conexiones con otros sistemas externos a control, así como también funciones personalizadas más complejas. Por ejemplo, que múltiples campos hagan un cálculo numérico y lo coloquen en otro campo. Por ejemplo, son ejemplos de funciones un poquito más complejas, pero se pueden hacer. Entonces, esto que estamos viendo aquí es un proceso sencillo y adicional, crear las automatizaciones, pensar en correos, pensar en campos, pensar en programar acciones. Todo esto es lo que le daría vida al formulario que estamos creando en este proceso. A continuación, lo que tenemos son una serie de permisos que, si son permisos de acceso, entonces perfectamente podemos definir qué usuarios van a tener acceso a este proceso que estoy creando. Entonces, podemos quitar, poner y es algo muy amigable, muy fácil. Y por último, el proceso de revisión y aprobación. Ya con esto, el formulario queda publicado y disponible para las personas que forman parte de este proceso. Bueno, ya esto, si se fijan, aquí tenemos varios que están activos, otros que están inactivos. Ya cada empresa le puede dar un toque distinto a su manejo de procesos. Pero lo cierto es que digitalizar, no solamente tomando fotos o un scan de los papeles impresos, eh, ni tampoco dejando a una persona solamente tabular un montón de encuestas, papeles y pasarlos en un Excel. Usando este tipo de solución, lo que tendremos ahora es la facilidad de generar reportes de manera automática, en tiempo real. Vemos cómo se comportan los procesos, en qué parte va de cada proceso, cuántas veces se ha recorrido cada proceso. Entonces, es una forma muy, digamos, amigable de llevar a cabo todos estos procesos, em, sin dejar a un lado la facilidad de compartirlos de manera digital, porque si bien es cierto, tener el alcance de un celular o de una compu
cualquier proceso para empezarlo a digitalizar, nos ahorra muchísimo tiempo, y también tiempo de operación y también tiempo de tabulación, porque nos va a dar todos los tipos de reportes que necesitáramos al finalizar el proceso. Entonces, esto es en gran medida la forma en cómo funciona Control y la manera en cómo podemos sacarle provecho en nuestra organización. Normalmente, si ustedes tienen alguna pregunta, les agradecería que aprovechemos en este momento, probablemente usar el canal del chat de Zoom que tenemos por acá. En esta ocasión lo quisimos hacer en Zoom para ser un poquito más interactivos, pero es totalmente válido si tienen preguntas o quieren conocer algún otro punto que no mencioné. Entonces este sería un buen momento para que nos pregunten por acá en el chat. Mientras tanto, si quiero seguir viendo por acá ejemplos en donde tenemos tal vez otros procesos un poquito diferentes. Vean acá otros tipos. Procesos más pequeños, procesos en español, en inglés. Entonces, al final, cada uno de su empresa puede darle un toque distinto. E incluso pueden tener distintos tipos de usuarios que accedan a procesos en inglés y otros procesos en español dentro de su misma organización, no solamente uno. A nosotros nos pasa que idealmente tenemos procesos en inglés y en español y tenemos que asignarlos a personas distintas para que los puedan atender. Entonces, esta es la lógica de cómo funciona Control en este momento. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta o Andrea, si vos tenías alguna pregunta que te gustaría que abarque en la presentación. Listo, sí. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Sí. Me gustaría que nos compartas un poquito y digas cómo, bueno, hemos visto todas las bondades que tiene Control, cómo lo podemos conectar en las diferentes áreas de la organización, pero más allá de eso, desde tu experiencia, que comentes un poquito sobre la digitalización de procesos en las diferentes organizaciones y cómo una empresa que no lo tiene y una empresa que sí lo tiene mejora su productividad. Muy bien. Muy bien, esa es una excelente pregunta porque las empresas que no tienen una solución como esta, yo mencionaba anteriormente que necesitan contratar personal que, número uno, empiecen a tabular lo que sea que tengan en papeles impresos a lo largo de muchos procesos. Entonces, en Latinoamérica, en realidad, esto no es ninguna novedad. Sucede muchísimo que las distintas áreas, los distintos departamentos, tienen mucha papelería de procesos que tienen que estarlos haciendo manual y dependen de alguien más para que esté tabulándolos y luego les genere reportes y nos diga cuál es el resultado de esos procesos. Y bueno, esa es una cosa. Otra cosa es el tiempo invertido en entender cómo es que está sucediendo o cómo es que vamos en los procesos en tiempo real. No podemos tener ese dato en tiempo real, sino hasta que esta persona documente y manualmente transfiera todo lo que está en papel en un Excel, por ejemplo. Entonces, hay una grandísima ventaja con este tipo de solución porque facilitaría muchísimo trabajo operativo, o sea, de quien completa los procesos, y también mucho trabajo administrativo o de análisis de quien tabula o analiza el resultado de estos procesos. Entonces, por ambas partes, ayudamos a los colaboradores a que no tengan que estar imprimiendo ningún papel para completar sus procesos en las distintas áreas, finanzas, recursos humanos, ventas, marketing, entre otras áreas. Muchas áreas tienen distintos procesos, pero ahorrarían muchísimo tiempo y esfuerzo digitalizándolo de una sola vez en un sistema como este, que les genera ya los reportes. Y eso que no hemos entrado en casos más prácticos, porque tenemos muchos clientes y ejemplos que tienen otros sistemas, ya sean sistemas propios o sistemas en la nube que uno compra y utiliza, integrados a Control.
Por ejemplo, ¿qué tal si me dices que la empresa tiene un sistema que por cualquier motivo, voy a decir un ejemplo sencillo, pero muy sencillo, pero miren qué práctico que es. Una empresa tiene un sistema de tickets. Entonces, tiene un correo en una empresa que todo lo que ingresan a ese correo crea un ticket. Pero crear un ticket en un sistema, está fantástico tener un sistema de tickets, pero ¿qué tal si ese ticket tiene que ver con algún otro departamento y necesitamos detonar o aperturar algún proceso o múltiples procesos para un departamento? Bueno, lo bonito de esto es que tenemos conexiones API para conectarlo con otro sistema y que si el otro sistema de tickets le manda acá a Control crear uno o múltiples procesos, se ahorrarían también muchísimo tiempo. Entonces, hay que ver el escenario de cada empresa, pero lo cierto es que ahorrarían un montón de tiempo y los harían un poco más productivos para la parte operativa y para la parte de análisis en las empresas. Perfecto. Me gustaría que comentes un poquito, bueno, ya tenemos como ese feedback importantísimo desde nuestra experiencia. Recuerden, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar a privado, también la pueden hacer llegar al chat acá abierto. También por acá nos preguntaban si es posible hacer pruebas gratuitas y cómo también podemos hacer, bueno, cómo se puede hacer para poder adquirir un demo. Si nos comentas por ahí, porque también es, aparte de la prueba gratuita, siempre viene detrás la pregunta del demo. Si me ayudas por Claro, ahí, las claro que pruebas, sí. genial. Control tiene distintas versiones. Hay que saber que existe una versión demo, una versión gratis, que uno puede utilizar para probarlo, conocerlo, y luego viene una licencia por usuario, que realmente yo creo que está muy económica, porque la intención de Control es que existan múltiples usuarios, o sea, muchos usuarios de la empresa que puedan tener acceso a la plataforma. Y quien no tenga un usuario no tiene acceso a la plataforma del todo, o sea, no puedo compartirlo con una persona externa a los usuarios que tengo en Control. O sea, si tengo 10 usuarios comprados, entonces son esas 10 personas que van a tener acceso a trabajar en Control. No puedo compartir un proceso con alguien externo que no tenga usuario. Entonces, en efecto, sí pueden tener un demo y pueden tener una versión gratis de Control para empezarlo a probar y demás. Y con muchísimo gusto, después del webinar, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un correo explicando cómo solicitar el demo y cómo, bueno, es muy sencillo. Hay una opción que vamos a pasarles que es para que ustedes se registren solitos, pueden hacerlo sin ningún problema, pueden registrarse ustedes directamente y crear la cuenta gratuita para probarlo. Ahora, si quieren usar un recorrido un poquito más complejo, con muchísimo gusto, luego nosotros en el correo que vamos a prepararles, vamos a dejar nuestros contactos y vamos a estar a disposición, si ustedes nos solicitan, un demo un poquito más asistido y con más detalle. Y bueno, en temas de licenciamiento también vamos a pasarles los precios de las licencias, que si no estoy mal solamente hay 2 versiones. Recuerden que esto no es un sistema demasiado complejo, está pensado para probarlo y utilizarlo lo más pronto posible y que no sea difícil crear muchísimos procesos según lo que requiera la empresa. Entonces, de esa forma podemos apoyarles. Muy bien. Pregunta Tomás, acá en el chat, si pudiésemos mostrar un proceso terminado y cómo se documentan los Perfecto, detalles. muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de la sesión. Sí, voy a aprovechar rápidamente, Andrea, responder la pregunta de Tomás para ya con esto ir finalizando. Vean acá un proceso terminado, se miraría como esto, en donde el estatus, pues completado, terminado, lo podemos cambiar el nombre, etcétera. Y luego hay un botón que permite reabrir el proceso. Abrir o reabrir un proceso, pues al final implica que todo lo que estamos o tenemos a disposición aquí para volver a trabajar, pues podemos volver a utilizarlo, volver a recorrer
el proceso completo, o bien simplemente editar algunos campos para que la persona que tiene interés en volver a reabrir esto, pues entonces complemente algo que le faltó, agregue más comentarios, agregue más documentos adjuntos, lo puede hacer sin ningún problema, pero también es importante que sepan que entre los permisos que hay en Control está el no volver a abrirlo si no tienen el permiso. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco que un proceso que alguien superior lo aprobó, lo completó y lo cerró, y luego venga otro tipo de perfil, otro tipo de usuario, y lo vuelva a reabrir y ya con eso le cambie cosas que el usuario supervisor o el que aprobó o el que lo aceptó había dicho ya que sí estaba de acuerdo con algo que ya pasó. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido con los permisos, pero se puede dar o quitar ese permiso de reabrir el proceso. Y ya el proceso finalizado se mira como esto. Aquí tendríamos todas las actividades, tendríamos los comentarios, tendríamos la opción de agregar más documentos adjuntos y este sería la vista del proceso que se utilizó en este caso. ¿Ven? ¿Ves? Entonces, esta es la forma en cómo funciona. Así se miraría un proceso ya finalizado. Muy bien. Andrea, no sé si quisieras dar algunas últimas palabras. Ya mencionamos que estamos en tiempo. Listo, sí, ahora sí. Bueno, si tienen más consultas, dudas, también nos pueden hacer llegar a nuestro correo de información. Por acá también tenemos las chicas del equipo comercial que con gusto les van a estar aportando las inquietudes que tengan. Por ahora, esto es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Kevin, por compartir desde tu experiencia estas grandes bondades de esta gran herramienta que de mucho aporte para las empresas, no solo en el proceso, sino también a parte de transformación digital. Claro está que estamos dentro de una era que la digitalización de procesos, ser parte de esta transformación y dar paso a la tecnología es sumamente importante para poder tener éxito en cualquier área empresarial. Nosotros estamos muy abiertos para aportarles en todo esto, de las inquietudes que tengan, cosas que necesiten implementar, porque para eso estamos, para aportar a la transformación digital, no solo de Latinoamérica, sino también gran parte de la región más allá de Latinoamérica como tal. Entonces, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, y gracias a todos los que han participado. En breve vamos a prepararles el correo con el resumen de esta grabación y con algunos detallitos más para que puedan participar y hacer su demo cada uno, ¿verdad? Y probarlos en sus empresas. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta un próximo webinar. Hasta luego.